Entonces, caminamos ahí por el espacio un momento más. Ahí, Sabri, si siempre es mejor trabajar descalza. Ahí te vi pasar con la zapatilla. Siempre trabajamos descalzas o en medias, ahora no hace frío, pero si no en medias, para sentir realmente el apoyo de la planta de los pies, experimentar el detalle, ¿no? A veces también es interesante ir al detalle de la pisada, que cuando solemos andar con calzado, limitamos la cantidad de información que ese pie puede recibir y puede transmitir hacia arriba. Observen ahí los dedos, qué dedos reciben peso, qué dedos empujan. ¿Qué están haciendo con los brazos? ¿Cómo se ordenan los brazos con respecto a estos espirales de la columna? Y en fin, cómo sienten la relación con el espacio, cómo está la mirada, que también es interesante ver a qué uno le presta atención, si la mirada está despierta, si no, sin juzgar, sin cambiar nada, simplemente observando en este momento lo que hay. Y deténganse cuando quieran. Y nos encontramos en el piso boca arriba. Nos tomamos ahí unas respiraciones. Dejen ir los brazos al lado del cuerpo. Y observamos ahí de nuevo el largo, la sensación de largo de las piernas, comparando una y la otra. Cómo se apoya la pelvis. La extensión de la columna y sus curvas. Cómo entran y salen del piso, o cómo viajan hacia el piso y hacia el techo. Cómo están los omóplatos en el suelo, la huella que deja cada uno. La curva cervical, el apoyo del cráneo por arriba. Cómo eligieron poner los brazos, si los tienen al lado del cuerpo, si las manos están con las palmas hacia abajo o hacia arriba, qué partes tocan el piso, para observar la decisión o cómo se acomodó el cuerpo en este momento. Y por último, observar el estado de la respiración y el movimiento de la respiración. ¿Qué se mueve con la entrada y la salida del aire? Si se mueven las costillas, ¿cuáles? ¿Se mueven todas? ¿Se mueven más por delante, más por detrás? ¿Se mueve el esternón? ¿Se mueve la panza? ¿Hasta dónde se mueve la panza, por ejemplo? ¿Siente el movimiento en la pelvis? Y ahí suave apoyamos la planta derecha en el piso, la rodilla hacia el techo. Y primero que nada, búsquenle un lugar a esa planta del pie
que sea cómodo, que les permita sostener la rodilla cómoda hacia arriba. Y que les permita empujar el piso. Y suave empezamos a empujar ese pie para hacer rodar la pelvis hacia el lado izquierdo. Entonces, con el empuje de la planta del pie, empezamos a hacer rodar la pelvis hacia el otro lado. Y cada vez dejamos de hacer. Vuelve y relaja. Entre movimiento y movimiento vamos a buscar una pequeña pausa para poder prestarle atención a dónde inicia el movimiento y cuál es su recorrido. Entonces, si hacemos de manera automática, nos perdemos los detalles del viaje, del movimiento, del viaje del peso. Entonces, una mínima pausa entre una vez y la otra. Prueben cambiar un poquito el apoyo del pie, a ver si eligieron el mejor lugar. Quizá pueden hacérselo más cómodo. Y un par de veces más, presionando la planta, hacemos rodar la pelvis hacia la izquierda. Y observen ahí que sienten que se mueve hacia arriba, si sienten que se mueven algunas vértebras lumbares, hasta dónde en la columna pueden perseguir con la atención ese movimiento. Sienten movimiento en las costillas. Y hago lo que me resulta simple, lo que me resulta fácil, no súper empujo, no quiero llegar a ningún lugar, no hay ningún lugar específico a donde llegar. Y un par de veces más empujo esa planta y hago rodar la pelvis liviana hacia la izquierda. Ahí mismo nos quedamos un momento, descansen un segundo sin bajar la pierna. Y comenzamos a mover ahora la rodilla de derecha a izquierda o hacia adentro y hacia afuera. Muy suave y con la intención de observar esto mismo. ¿Qué espacio tengo ahí en la cadera? ¿Cómo libero de tono la pierna para que el movimiento sea suave, sea cómodo, como oleoso en la articulación? Observar cómo se ordena el peso en el pie, cómo va de un arco al otro, de adentro hacia afuera. Y cómo se mueve el tobillo. Si dejamos la planta apoyada, hay un rango de movimiento en el tobillo. Liberar un poquito el tobillo. Y la próxima vez que vayan con la rodilla hacia adentro, la dejamos ahí. Vamos a dejar la rodilla apuntando hacia adentro, en un ángulo tranquilo, que no sea incómodo de sostener, ¿no? Ahí, perfecto. Y con ese ángulo, y siempre manteniendo ese ángulo yendo y viniendo sin modificar la dirección de la rodilla, empujamos de nuevo la planta y hacemos girar la pelvis hacia la izquierda. Y observen cuál es la diferencia. Es distinto hacerlo con este ángulo. Y vuelvo.
Tal vez el movimiento viaje un poquitito más hacia arriba, con más claridad. Y cada vez vuelvo. Y cuando vuelvo, la rodilla no modifica su dirección. ¿Cómo hago ahí para volver sin modificar la dirección de la rodilla? ¿Cómo acomodo la pelvis? ¿Cómo viene el pubis hacia la pierna? ¿Qué puedo soltar ahí? Y observen cada tanto está respirando, cómo está la respiración, si se interrumpió, traten de que siempre esté fluyendo. ¿Cómo es este empuje en el pie ahora? Eso, ¿cómo puedo hacer rodar la pelvis con esta configuración? Últimas veces, pruébenlo un par de veces más. Y relajen. Y ahora suave, pasando por el centro, vamos a inclinar la rodilla hacia afuera. No al super máximo, o sea, no a toda mi posibilidad de la cadera, sino un ángulo que no sea hacia el techo o un poco hacia afuera. Observen primero cómo se ordena el pie, cómo se ordena el tobillo. Y ahí empiezo a empujar de vuelta la pelvis hacia la izquierda. ¿Cómo es ahora con este otro ángulo? Y también traten de mantener el ángulo de manera de ir y volver sin modificar la configuración de la rodilla con respecto a la pelvis. Entonces la rodilla derecha está yendo hacia la derecha. Van a notar que el peso está un poquito en el arco externo del pie, aunque no lo despeguemos del todo. Y ahora hay un espacio entre mi fémur, el muslo, un espacio distinto entre la cara interna del muslo y el pubis. Observen ese espacio ahí. Y cómo se mueve el pubis en relación al muslo. Si pueden habilitar en ese lugar para que el pubis se aleje de alguna manera del muslo y permita que la pelvis ruede. ¿Cómo puedo ordenar ese espacio? ¿Cómo puedo ordenar el empuje del pie, el viaje del peso del pie hacia el suelo para que me ayude a hacer que el peso de la pelvis viaje hacia el otro lado? Si observamos, siempre estamos trabajando, ¿no?, en relación a la gravedad, al peso. ¿Cómo nos ordenamos con respecto a estas fuerzas? Última vez. Y vuelvo. Y descanso, estiren la pierna derecha un momento. Y nos tomamos estos segundos que vamos a tomarnos siempre entre hacer y hacer para percibir, para notar, para darle tiempo al cerebro de entender, de comprender, de distinguir diferencias, observando qué cambió, cómo está con esto poquito que hicimos esa pierna derecha, la sensación de largo, por ejemplo, cómo está el lado derecho de la pelvis. Comparar si aparecieron distintas sensaciones ahora.
Y vamos a volver a apoyar la pierna derecha. La misma, Jimé. Eco. Pierna derecha apoyada. Encuéntrenle un lugar cómodo. Y ahora le vamos a prestar un poquito de atención al pie y al tobillo. Entonces, vamos a jugar con la posibilidad de nuestro tobillo. Y del pie, lo que se llama supinar y pronar. Vamos a despegar el arco interno del pie, como queriendo enfrentar la planta del pie hacia el lado izquierdo. Y luego levantar el arco externo del pie, como queriendo enfrentar la planta hacia el lado derecho. Traten de no mover la rodilla, o moverla lo menos posible. Y explorar esta posibilidad del pie de moverse en relación al piso. Ir viajando de derecha a izquierda del arco externo hacia el arco interno. Van a observar que es mucho más fácil viajar hacia el arco externo. Y prueben eso un par de veces, observen cómo pueden hacerlo un poco más fácil, si se tensó la pierna en general, el muslo, si algo se agarra en la cadera, traten de evitarlo, hacerlo lo más livianito posible, aunque quizás sea más pequeño. Bien, y ahora quédense con el arco interno del pie viajando hacia el piso, eso, y empujando, sin bajar, empujamos para hacer rodar la pelvis hacia la izquierda, en esta configuración del tobillo y del pie. Entonces el pie, si me ven, este es el dedo gordo, sería este el arco interno. Sabri, te veo que estabas mirando. Levanto el dedo chiquito, levanto todo lo que puedo el arco externo y ahí empujo con el arco interno para hacer mover la pelvis hacia la izquierda. Un par de veces. Y trato de volver y mantener el pie ahí, activando esa musculatura que ayuda a pronar el pie. Observen cómo es rodar la pelvis para la izquierda con esta configuración del pie. Siempre al caminar, al empujar, nos encontramos en la vida, ¿no? Cambiando de direcciones y usando todas estas posibilidades del pie y del tobillo, quizá no de la manera más eficiente. Entonces, ordenar, atender a estos distintos puntos de apoyo, a estas distintas configuraciones del tobillo, para despertar, para aceitar ese camino de la propiocepción. Un par de veces más. Y regreso al centro, descanso el pie un momento, apoyo toda la planta. Y ahora al revés. Supinamos, que quiere decir enfrento la planta o trato de enfrentar la planta del pie, como pidiendo con el pie. Apoyo el arco externo y empujo ahora la pelvis desde ahí hacia la izquierda. Y observen la diferencia y registren también un momento la otra pierna para pedirle que suelte, no tiene que hacer nada. Entonces el pie queda volcado hacia afuera y voy y vuelvo un par de veces con la pelvis. Observo el movimiento hacia arriba. Observen la sensación, si es más fácil, menos fácil. Si a ustedes les hace más sentido o menos que la opción anterior. Tiene que ver con nuestros hábitos de apoyo. Entonces, con el arco externo del pie apoyado, hago rodar la pelvis
hacia la izquierda. Y regreso. Observen la respiración. Y prueben a hacerlo al exhalar. Última vez. Regresen un momento, descansen ahí. Apoyo toda la planta del pie. Y ahora vamos a sumar estas dos posibilidades. Entonces, prueben un momento ir con la rodilla hacia derecha e izquierda, hacia adentro y afuera. Y dejar que el pie acompañe. Entonces, cuando la rodilla va hacia afuera, levantamos la parte interna del talón y el dedo gordo. Y cuando la rodilla va hacia adentro, la llevamos desde el pie. Levantamos el arco externo del pie y volvemos a pasar por el centro de la planta, todo pasa por el centro y luego todo va hacia afuera. Sumamos esta activación en la planta del pie, en el tobillo, alrededor de la tibia. Entonces guiamos esa rodilla con el pie un par de veces, recorriendo toda la planta de un arco hacia el otro. ¡Guau! Y ahora vamos a probar al revés. Vamos a probar que cuando la rodilla va hacia afuera, trato de levantar el arco externo del pie, que va a ser más difícil. Y que cuando la rodilla va hacia adentro, cuando la rodilla va hacia adentro, trato de levantar el arco interno. Y cuando la rodilla va hacia afuera, trato de levantar el arco externo. Es más, dejen la rodilla hacia afuera un momento. No todo lo que puedan, y ahí simplemente traten de mover el pie hacia adentro y afuera. Va a ser muy pequeño, ¿eh? Lo que por ahí pueda suceder. Eso es. Súper. Busco ahí esa posibilidad. Es más sutil, pero existe. Bien, y pongan la rodilla hacia adentro, déjenla hacia adentro un momento. Inclinamos la rodilla hacia adentro y en esa configuración busquen ir a un arco y al otro, sin mover la rodilla. Eso es, mientras prestan atención al resto del cuerpo, que pueda seguir soltando. Súper, descansen un momento, ordenen la pierna en el lugar más cómodo, la planta apoyada, la rodilla hacia el techo. Y empujen la planta normal, digamos neutro, hacia la izquierda para mover la pelvis hacia la izquierda, ver cómo es ahora, si algo cambió, si es más amplio el movimiento, eso se abre, aparece un montón de movimiento. Eso sí. Cómo ordenamos el pie, el tobillo, la pierna, hacia arriba. Y vean ahora vamos a sumar la cabeza. ¿Qué está haciendo la cabeza? ¿Quiere rodar? Inviten a rodar la cabeza un poquito hacia la izquierda cuando rueda la pelvis. Hace sentido que la cabeza se ordene, nos facilita de alguna manera esta conexión del pie, que la cabeza pueda rodar. Sienten que la columna se integra mejor al movimiento que propone el pie. Y prueben ahora a empujar la planta y hacer rodar la cabeza hacia el otro lado, a ver cómo es. Quizá van a sentir que se traba el movimiento, ¿no? Como que no fluye de la misma manera. Pruébenlo simplemente un par de veces para comparar esta sensación.
cómo es, ¿no? ¿Qué pasa en las costillas con la cabeza para el otro lado? Entonces tengo la cabeza a la derecha y trato de mover la pelvis a la izquierda, lo que sea fácil, sin hacer fuerza, sin empujar demasiado, no. Y suéltenlo, pongan la cabeza de nuevo en el centro y ahora miro hacia la izquierda y prueben una más. Hacer rodar la pelvis de vuelta hacia la izquierda, mirando hacia la izquierda y observen cómo es. Nada que ver. Precioso. Bueno, descansen un momento, suelten la pierna. Si quieren, cierren los ojos. Y observen un lado y otro cómo está ahora. Cómo se ordena el cuerpo en el piso ahora. Cómo está un lado y otro de la pelvis, de la espalda en general. Incluso puede ser un lado y otro de la cara, cómo se sienten. Observen la respiración. Quizá observen que la respiración de alguna manera tiene más espacio o mueve más la panza hacia la pelvis, como si fuera una respiración más ancha, más amplia. Esto nos da esta respiración que va creciendo, nos da la pauta de esto, ¿no? De este tono que mantenemos, que se va soltando. Nuestro sistema nervioso entra en un estado más parasimpático. Entonces la respiración es más relajada, más amplia. Bien, apoyamos entonces ahora nuestro pie izquierdo en el piso. Siempre tenemos un poco en cuenta que nuestro sistema nervioso va integrando un lado y el otro, entonces quizás es distinto ya de este lado, también es distinta nuestra configuración, los espirales de nuestra columna. Entonces prueben primero empujar el pie izquierdo para mover la pelvis hacia la derecha un par de veces, a ver cómo es. Podemos dejar ir los brazos al lado del cuerpo, en un lugar fácil. Entonces, ¿cómo es esta primera experiencia de hacer rodar la pelvis sin forzar nada, lo que ruede fácil, lo que sea fácil para ustedes? No hay ninguna idea de lo que fácil debiera ser, ¿no? Busco lo que es fácil y cómodo para mí. Y para mí hoy. Ya prueben hacerlo al exhalar, relajar cuando toman el aire, exhalar cuando empujan. Observen si la cabeza quiere girar. Si lo sienten, déjenla que ruede. Y cada vez que vuelvan a cero. Deshago, me tomo un momentito de no hacer. Y observo cómo ordeno este movimiento de este lado. Y ahí descanso un momento, descansen ahí en el centro, relajo un segundo. Y empezamos a mover la rodilla hacia adentro y afuera, como un limpiaparabrisas. Primero observando cómo está esta cadera. Habiten ahí el espacio donde el fémur entra en la pelvis. Cómo es la relación pubis-fémur.
¿Y cuál es el rango del movimiento en este tobillo? Tal vez es más amplio o está más reducido que en el otro tobillo, o igual. ¿Cómo se sienten esos ligamentos, todos esos tejidos que cubren esta articulación? Eso, y elijan para quedarse el ángulo interno. Entonces apuntamos la rodilla hacia adentro. Y sin modificar este ángulo, como hicimos del otro lado, presiono la planta y hago rodar la pelvis hacia la derecha, todo lo que puedo hacerla rodar fácil. Y regreso. Y entonces es interesante ver acá en el regreso cómo ordenamos nuestra pelvis, las ingles, el pubis, para que la pelvis pueda apoyarse en el piso, el sacro pueda volver hacia el piso, sin cambiar el ángulo de la rodilla. ¿Cómo relajo? ¿Qué relajo? ¿Dónde busco espacio? ¿Qué vértebras se van soltando? ¿En qué orden? Para ir a apoyar de vuelta la pelvis en el piso sin cambiar el ángulo de la rodilla. ¿Cómo se ordena ese pie, ese tobillo para empujar? Ordénenlo con la exhalación, sin apurar la respiración, simplemente tomo el aire y cuando quiero exhalar, inicio el viaje de la pelvis. Y regresen, descansen, pongo la rodilla en el centro un momento. Y luego viajamos hacia afuera, buscamos un ángulo que no sea el máximo de mi cadera, abro la rodilla hacia la izquierda y empiezo a empujar la pelvis haciéndola rodar hacia la derecha. Y primero que nada también observar, ¿este movimiento me resulta más habitual, me resulta más simple, menos simple, más amplio, más reducido? Y de nuevo, no hay ningún lugar a donde llegar, ningún recorrido que sea mejor que el que estén haciendo, o sea, escucho a dónde va el cuerpo, permito, presto atención, ¿no? La clave es prestar atención a lo que sucede, no diseñar por ahí un objetivo, sino estar atentas a qué es lo que sucede con lo que hacemos. Un par de veces más, observen qué vértebras se mueven hacia arriba, qué costillas se están moviendo. Habiliten, permitan el movimiento en el pecho, por más pequeñito que sea, observen si algo se está moviendo ahí y simplemente tengan la intención de permitir ese movimiento. Bien, y regreso, suelto, descansen, estiren la pierna un momento. Observen cómo está la respiración, cómo se ordena ahora el cuerpo, qué cambió, si cambió algo, ¿no? Qué partes se van acercando al piso. Como si nos tomamos estos tiempos de prestarnos atención, el organismo se va
regulando, se va ordenando. Volvemos a apoyar entonces el pie izquierdo. Y nos tomamos un momento ahora para descubrir este movimiento de supinación y pronación que explorábamos del otro lado, viajando, como si trazáramos una línea en el centro del pie, hacia el tobillo, y vamos a pasar por esa línea y viajar hacia el arco interno. Esto se llama pronación, y luego por esta línea hacia el arco externo. Esto se llama supinación. Y trato de mantener la rodilla de alguna manera flotando ahí arriba, viajando hacia el techo. ¿Y qué esto, no? Siempre la pregunta, ¿qué puedo soltar quizá en el interior de la pierna, en el muslo, en la musculatura alrededor de los huesos de la tibia? Para permitir este movimiento del pie, como para buscar que sea aceitoso, suave. Como también puedo aprovechar para despertar esos deditos del pie, viajar del dedo gordo al dedo pequeño. Observen si se activa la musculatura de la planta del pie. Y ahora permitan que este movimiento del pie guíe a toda la pierna, ¿no? Como a la rodilla. Si voy al arco externo, la rodilla va hacia afuera. Busco apoyar el pie, cambio el arco interno, la rodilla va hacia adentro. Y dejen que la rodilla se mueva amplia, hacia adentro y afuera. Y la próxima vez que vayan con todo hacia adentro, quédense ahí, con el arco externo levantado, la rodilla hacia adentro, y busquen empujar un par de veces para hacer rodar la pelvis en esta configuración, tratando de que no se apoye el arco, de mantener el pie en la misma posición. Eso. Y cada vez vuelvo, háganlo un par de veces. Lo interesante es ver cómo nos ordenamos, ¿no es cierto? ¿Qué es esta configuración? ¿Qué es este orden? En general, este orden coincide con lo que se llama un pie valgo, ¿no? Como esa chuequera que tiene las rodillas hacia adentro, que puede o no ser nuestro caso. Y regresen al centro, cuando quieran. Apoyen la planta del pie en un lugar neutro para ustedes, la rodilla hacia arriba, y a partir de ese lugar levanto el arco interno, viajo hacia el arco externo del pie y dejo caer un poquito la rodilla hacia afuera, que sería lo que es un pie varo, esa chuequerita tipo lejano oeste. Y ahí empujo de vuelta para hacer rodar la pelvis hacia la derecha. Y observen cómo es para ustedes, si es más familiar, menos familiar, incómodo, cómodo, ninguna de las anteriores. Y prueben hacerlo al exhalar. Sin forzar la respiración, simplemente tomo aire y cuando deseo exhalar, empujo el pie para hacer rodar la pelvis hacia la derecha. Y chequeo, de ahí hacia arriba, chequeo, a ver
¿Dónde puedo hacer menos? Tal vez hacer menos es en algún gesto en la cara, o fruncir el ceño, relajar un poco la mandíbula, soltar la lengua. Tal vez hacer menos sea que la pierna derecha realmente esté descansando, suelta. Y suelten esa configuración, apoyo toda la planta del pie en un lugar que sea neutro para mí, busquen un lugar cómodo para la rodilla y empujo todo lo que pueda hacer rodar la pelvis hacia la derecha. Y observen cómo es ahora este primer movimiento, si algo cambió. Y sigan haciéndolo un par de veces y empiecen a hacer rodar la cabeza hacia la derecha, acompañando la dirección de la pelvis, como si la cabeza copiara de alguna manera lo que está haciendo el pubis. Y traten de que giren al mismo tiempo. Vamos a buscar esta pequeña coordinación. Entonces, cuando empujo, mi cabeza rueda igual que la pelvis, ni más ni menos. Entonces, presto atención a cómo gira la pelvis, cómo sube ese movimiento por la columna y sumo mi cabeza. Y observen si es más fácil, si hace sentido este viaje de la cabeza. Prueben a hacerlo al exhalar. Y regresen un momento y ahora miren hacia la izquierda y dejen la cabeza fija hacia la izquierda y prueben a hacer el mismo movimiento, sin hacer fuerza, sin forzar nada. ¿Qué es lo fácil con la cabeza para este lado, no? Notar qué pasa si ordeno la cabeza en el lado contrario. Quizás más pequeña, entonces observen ahí hasta dónde puedo ir fácil, qué puedo ordenar para que siga siendo fácil, qué puedo soltar en el cuello, en el pecho, un par de veces más, con la cabeza mirando hacia la izquierda. Y relájenlo, miro hacia la derecha, dejen la cabeza hacia la derecha y empujo el pie y observo qué es todo lo que puede rodar, cómo aparece esta sensación de que el movimiento va fluyendo de abajo hacia arriba. Como si observan en tan poquitos movimientos le enseñamos, ¿no?, a nuestro cerebro qué es lo fácil, por dónde se ordena este movimiento. Última vez, presiono. Y relajo, descansen un momento, estiren las dos piernas. Tómense un momento para observarse libremente, la sensación, cómo es, comparada con la primera sensación de acostarnos boca arriba. ¿Qué partes pueden registrar que se ablandaron, se acercaron al piso? ¿Cómo es la sensación de largo del cuerpo, de ancho? ¿Hasta dónde viaja la respiración? Y cuando quieran, rueden para cualquier lado, para sentarse y ponerse de pie.
sin ningún apuro, y péguense una vueltita, como hicimos al principio, por su espacio, también con tranquilidad, para notar cómo estamos caminando ahora. Primero siempre la sensación general. ¿Cambió la sensación general? ¿De alguna manera hay otra comodidad en el andar? ¿Cómo se ordena el movimiento de la caminata de abajo hacia arriba? ¿Se mueve un poco más la columna? ¿Se sienten un poco más altas? ¿Un poco más ancha la espalda, más amplia? Como si el peso estuviera un poquito más atrás. Observen su relación ahora con el espacio, ¿no? Cómo estamos mirando, cómo me estoy conectando con el espacio, algo cambió, la sensación de los colores, de la luz. Los brazos, ¿cómo se ordenan los brazos ahora en esta caminata? ¿Se mueven un poco más las costillas, por ejemplo? Muy bien, chicas.